Ya partamos nomás porque ya son las 9:40, así que démosle. Eh, Primero me gustaría saber qué equipo hay presente, porque no hay mucha gente. Quizás incluso hay un solo equipo. Me pueden contar ahí por el chat o decir cómo pasar lista, qué números de equipos estamos. El 6, 14 y el 6 y el 10. Perfecto, somos tres. Ya, a ver, les cuento un poco. Eh, Hay varios temas interesantes. Uno que salió el tema de los workshops. Estoy viendo ahí con Yair, que es miembro de la comunidad de NLP. Yo lo conozco porque somos amigos, trabajamos juntos hace un par de años, hace como 6 años atrás trabajamos juntos. Y estoy convenciéndolo de que, y creo que ya lo tengo casi convencido, de que haga un workshop de Machine Learning, que es científico de datos, data scientist, y lleva 8 años en el mundo de la ciencia de datos, de pipeline, que es algo que de alguna manera es un requisito para hacer cualquier cosa con procesamiento natural de lenguaje. Generalmente, o sea, si bien podemos hacer muchas cosas con inteligencia artificial, como ChatGPT y la API de los modelos, esas no son las únicas soluciones de procesamiento natural de lenguaje, pues yo creo que las que más nos interesa aprender o profundizar son las que no tienen que ver con los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje de cierta forma te lo hacen súper fácil y y no se pagan además. Tienen dos cosas. Son buenos porque resuelven el problema, pero son malos porque son muy caros. Entonces, si nos ponemos a resolver, por ejemplo, cualquier cosa que sea procesamiento natural de lenguaje con ChatGPT, eso a la hora de llevarlo o presentarlo en una empresa, en un trabajo, va a ser un proyecto que nos van a tirar abajo por el costo. Va a salir muy caro hacer ese análisis. La API de OpenAI, si bien ha bajado sus precios, eh, todavía sigue siendo cara si es que queréis procesar 1 millón de documentos, por ejemplo, o 1 millón de posts de redes sociales, o no sé, 10 millones de cosas que en general en las soluciones productivas los volúmenes que se procesan son grandes. Entonces, tratar de resolver todo con ChatGPT o con Claude es como tratar de matar una mosca con un bazooka. Y por eso tenemos que aprender otras técnicas que son más baratas, pero son más complejas, y son aplicar Machine Learning en procesamiento natural de lenguaje, o aplicar modelos locales, o usar los embeddings a favor de nosotros para hacer cierta analítica o ciertos procesos. Y eso requiere que haya cierto background de Machine Learning. Y me está dando la impresión, no sé acá corríjanme ustedes, pero por lo que hemos visto en el grupo y los comentarios que he escuchado, es que hay varios que están recién como enchufándose en este mundo y parece que no tienen ese background. Entonces, dicho eso, la idea es hacer este workshop de Machine Learning como nivelación para que los que se están conectando con este mundo por primera vez y vayan a ver después un embedding no queden tan colgados, pues sepan lo que es un vector, y tengan esos conceptos y cachen, no sé, por lo que es una regresión lineal y cachen lo que es un modelo de clustering desde lo que representa. Incluso quizás ni siquiera teniendo que aplicarlo, sino que primero entendiendo los conceptos que hay detrás. Así que eso sería otro workshop que no lo voy a hacer yo, lo haría Jair. Vamos a juntarnos el miércoles para definir ahí el plan y qué temas vamos a tocar. Y yo adicionalmente quiero hacer otro workshop, pero de NLP, que es donde yo me manejo harto, eh, y para no perder el foco del grupo. Si finalmente el grupo igual es de procesamiento natural, o sea, del lenguaje natural, pero se entiende que hay que hacer estas nivelaciones porque si no al final no vamos a avanzar. Así que tendríamos dos workshops, no sé si van a ser esta semana, me da la impresión que no, me da la impresión que van a ser la semana subsiguiente, o sea, la próxima semana no esta, pero ahí tengo que ver con Jair, a no ser que quizás lo hagamos el día viernes, si es que tienen tiempo y están de ánimo, pero eso vamos viéndolo ahí en el grupo. Modo encuesta, como siempre, tiramos un par de alternativas y ahí vemos
cuándo lo podemos hacer lo antes posible. Yo sé que ya está con harto trabajo, estuvimos hablando hace poco también de otras cosas y me di cuenta que está con harta pega, entonces también tenemos que adaptarnos un poquito a sus tiempos. Ahora, por el tema de la duración de este desafío, yo creo que no nos preocupemos si no hemos logrado avanzar tanto como nos hubiese gustado y se nos está acabando el mes. Yo creo que no hay problema en extenderlo un poco en la medida que aprendamos. Y en el fondo acá lo que importa es que salgamos con algo de esta experiencia. No necesariamente se tiene que cumplir como estampado en piedra lo que dijimos en un principio. Así que eso también está esa flexibilidad. Yo creo que al final esto se tiene que ir dando de la manera que nos acomoda a todos, que sintamos que estamos aprendiendo, que no nos frustremos, ¿cachai? Y eso. Entonces eso con el tema de los workshops, ahí durante la semana, después del viernes vamos a tener noticias, o sea, perdón, después del miércoles, no el miércoles me junto con Jair, vamos a definir bien estos dos workshops para que además se complementen. Vamos a ver qué temas de Machine Learning van a complementar el workshop que quiero hacer yo. Entonces primero hacemos el de Jair, después hacemos el mío. Y así van más contextualizados al DNLP que haría yo. Eso. Ahora, en términos de los equipos, no sé si tienen dudas, si han tenido algunos bloqueantes. Aprovechemos un poco lo que nos queda de tiempo. Tenemos 3 equipos acá. Quizá el representante de cada equipo que nos cuente en qué están, cómo le ha ido, qué piensan del tema de los workshops. Podrían incluso decir cosas como, mira, en realidad muchas estamos un poco muy bloqueados y vamos a esperar a los workshops para seguir avanzando, que es totalmente viable, está bien, eso también puede pasar, ¿cachai? La idea es que también ustedes no pierdan su tiempo, entonces a veces hay que saber separar también de como la perseverancia de cuando debo hacer una pausa y esperar a que llegue la ayuda o levantar la mano. Entonces, me gustaría escucharlo de usted, cómo le ha ido, eh, si ven la posibilidad de seguir avanzando antes de que lleguen los workshops, si tienen alguna duda que los esté trabando que quizás podemos ver ahora mismo. Cuéntenlo, ¿cómo van ustedes? Quizá en el mismo orden que tiraron en el chat los números de los grupos para que nos ordenemos en quién habla primero. Dale, Ignacio. Nosotros como grupo 6 éramos 6 personas, pero en general hablaron 3 personas y con Leonor hemos estado más que nada dándole al proyecto. Uh-huh. Y lo que hicimos fue que cada uno fue como por su lado y nos juntamos y vemos los avances. Y así vamos juntando ideas, tal vez de lo que está fallando a alguien o lo que no ha llegado al concretar, Uh-huh. saca como esa cruce de información. Ya. ¿Y le ha funcionado bien esa experiencia? Porque hay veces que funciona bien, hay veces que eso incluso los puede como hacernos avanzar, sienten que avanzan de esa manera. Eh, La idea es como tratar de que converja, ¿cachai? De que las ideas ya. converjan a una solución. Sí, o sea, en nuestro caso no funciona porque los dos igual tenemos conocimiento en Machine Learning, más que nada. Ya. Y todo lo que LLM igual es nuevo para nosotros, pero Uh-huh. como somos los dos los que más participan, eh, se nos ha dado bien hasta ahora. Ya, perfecto. Sí, pues si no, si eso funciona muchas veces. Hay veces que funciona, hay veces que tiene ese detalle, porque a veces las ideas son muy divergentes y no lográis como que converjan, ¿cachai? Pero eso también, si es que llegase a pasar, se puede resolver como tratando de tener un roadmap antes de tirarse a las ideas, porque no esté tan libre la selección de ideas, sino que tratar de definir como una meta o un par de hitos, ¿cachai? Cosa que avancen en paralelo con ideas distintas, pero que tengan un propósito de llegada a un lugar, ¿cachai? Eso también se puede hacer si es que en algún momento les podría pasar o a otro equipo, a otro grupo les está pasando. ¿Y cómo Darío, se sienten para seguir avanzando, Leonor? Te voy a hablar. ¿Cómo se sienten para seguir avanzando? ¿Están como estancados? ¿Están bloqueados? ¿Creen que necesitan el workshop o pueden seguir antes del workshop? nosotros yo creo que podemos seguir antes del workshop, pero por ejemplo ahora yo avancé hasta clustering, Ignacio llegó hasta un map, Ujú. pero al menos en mi análisis el que hice me ha costado mucho como reducir las palabras. Ahí como que tengo harto tema.
Ya, perfecto. Ya, pues a ver si al final de la regu le echamos un ojo a eso, pues. Aprovechemos unos minutos al final y revisémoslo, a ver si es que logramos destrabarlo. Vale. ¿Ustedes eran grupo 6, o no? Sí, somos el grupo 6 los dos. Vale. Y Enoch, grupo 14, ¿cómo le ha ido a ustedes? Va bien, o sea, vamos avanzando paso por paso y nos vamos ganando bien. El equipo es multidisciplinario, hay unos chicos que son estadísticas, hay personas que tienen como experiencia en el procesamiento del lenguaje, pero como manual, así como ellos mismos, en la forma de razonar para procesar el lenguaje. Y hay dos personas desarrolladoras que le pegan más a Kaggle, pero igual como para transmitir los conocimientos sería bueno el workshop, porque uno no es profesor y uno no tiene tanta experiencia. Y cuesta el transmitir el conocimiento, eh, hacer como juntar todo, también nadie tiene como experiencia en la ruta, ¿no es cierto? De ahora, pero vamos bien, hay buena voluntad, hay muy buena voluntad y hay que darle para adelante. Ya, bacán. Pero no están trabados así como que no pueden avanzar. Es que vamos en las partes, los dos chicos, una del estadístico sabe procesar muy bien los datos y ya preveía como el hecho de que hay que limpiar los datos, pero tiene la barrera de que él sabe hacerlo de su área y el NLP igual hace algunos procesos automáticos y esa barrera de todo lo que él sabe como estadística tradicional a lo que está automatizado por NLP. Por ejemplo, el conectar esas dos áreas es difícil. Más allá de prueba de error es difícil porque si bien yo y el otro chico que son más desarrolladores conocemos las cosas que hace automáticamente el NLP, no conocemos los conceptos tan fuertes de estadística. Así que Les ahí falta el link ahí. sí, ahí falta la conexión. Ya, bacán. Veámoslo al final igual de la red. Demos unos minutitos ahí para ver puntualmente dónde están enfrascados. Tú me decís que están como teniendo problemas en la limpieza de los datos, ¿no? Sí, es que lo estamos limpiando, pero no sabemos hasta qué punto hay que limpiarlo, el generar variables, el ir descartando palabras, asumiendo otras, dándole valores a los conceptos de los números, por ejemplo, con las palabras, Ya. y qué parte hay que hacerlo eso manual y qué parte comienza a hacerlo el NLP solo, automáticamente. Ya, veámoslo. No les puedo dar ahí una ayuda al final de la rueda. Ahí hay más técnicas que se pueden aplicar. Mi experiencia, yo creo. Vale. Y el grupo 10, Brian, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Ya, vale, recién partieron. Entonces yo creo que el workshop yo creo que les va a venir bien a todos. Creo que va a ser una buena iniciativa. Ahí como tiré la encuesta del workshop, todos eligieron grafo y LLM. Voy a tratar de tocar todos los puntos que tiré en la encuesta, quizás dándole más énfasis a grafo y a LLM. Pero igual me interesa tocar los otros puntos porque al final los otros son más básicos. Entonces, si me quedo solo en grafo y LLM, probablemente voy a generar más dudas que respuestas. Entonces voy a tratar de pasar por todos los temas que se han tocado en este desafío, desde limpiar datos hasta llegar a los grafos. Voy a tratar de hacer eso. Ahora eso probablemente va a necesitar un workshop como de 2 horas. No sé si en 1 hora lo vamos a lograr, pero vamos a hacer el intento. Y yo creo que con eso se van a despejar hartas dudas, pues, porque eso va a ser como la hoja de ruta. Y después, obviamente, sacar un notebook de eso que se los comparto y queda para todos los equipos. Entonces les puede servir igual de base, como para tomar de ahí algunas cosas y replicarlas. Ya, veamos entonces, no sé si hay algún comentario adicional. César, Ángel, Jorge, si quieren agregar algo. No, solamente complementar a lo que dijo Enoch, que por el lado de nuestro equipo
hay un tema de tratamiento de la información. Y por otro lado, estábamos también avanzando en el procesamiento y quedamos, por lo menos yo también quedé tenido en el clustering, quedé atrapado en la clusterización porque me quedaba siempre mala. Entonces, o los clasificaba a todos en un grupo o los dejaba a todos individuales. Y eso me pasaba en la ocupación, y cuando ya iba a los comentarios más profundos o intereses, era peor la situación. Entonces, o estaba ocupando mal las herramientas de clustering, o no las entiendo, o ahí no sé, y eso era como avanzando por separado del grupo para poder llegar con alguna propuesta, pero que si no lograba avanzar en una columna, la etapa que viene es como asociar más de una columna, era más difícil aún. Más difícil, efectivamente. Sí. Entonces, lo que me pasa a mí es, ok, logré hacer el clustering de una columna, y después ni siquiera me lo imagino cómo hago los agrupamientos o cómo se hacen las relaciones entre las columnas para llegar a conclusiones. Entonces, una vez que solucione eso, no sé cómo se avanzan los otros, que son tips, más que decir así se hace, es como váyanse por este camino. Dale. Sí, no, está perfecto. Sí, es súper esperable todo lo que están planteando. Yo me acuerdo mucho cuando partí en esto, lo mismo, así la misma cuestión. Me acuerdo que el primer clúster me daba un clúster o me daba nada, porque los hiperparámetros de los clústeres para configurar, por decirlo de alguna forma, cómo funcionan, a veces son súper sensibles. Entonces moví una milésima y se cambia todo demasiado, ¿cachai? Como que tenéis muy poco control a veces. Pero ahí hay ciertas cosas que se pueden hacer. Ignacio, es la mano arriba. Bueno. Sí, yo también tengo la misma duda de cómo relacionar todas las columnas, porque los análisis como hasta ahora que he hecho ha sido de una pura columna. Pero cómo relacionar todo con todas las demás columnas y llegar como a un resultado, como que no lo veo. Igual vi un video de una comunidad de Hugging Face de español y hacían como algo parecido, pero con recetas de comida. Y lo que ellos hacían era como combinar todas las columnas en una sola y hacían como el análisis. Era como parecido. Existe eso también. Yo creo que esa técnica acá en este dataset no va a andar muy bien. Pero sí, también existe eso, que juntan todo el texto como la fila completa, la concatenáis y el embedding logra separar, ¿cachai? Pero nuestro dataset no tiene tanta diversidad. Es uno de los desafíos importantes de esto es que el dataset tiene poca diversidad porque la muestra de personas tienen más o menos las mismas preferencias dentro del mundo de la tecnología, entonces hay menos diversidad. Por ejemplo, si en el dataset tuviesen chefs, hubiesen abogados, hubiesen doctores, ahí nos habrían quedado mucho más segmentados los datos. Pero hoy por hoy tenemos que segmentarlos dentro de algo que ya es un segmento, ¿cachai? Y eso es un bonito desafío porque no es fácil. Entonces vamos a aprender algunas cosas probablemente. ¿Alguien más? Jorge, Ángel, antes de pasar a resolver algunas dudas técnicas que anoté todo lo que dijeron para que vayamos viendo una por una. ¿No? No por mi lado, que ando un poco ocupado ahora, así que por eso no veí. Dale, no hay problema. No hay problema. Ya, pues, Está bueno ese tema que decían de cuando los datos están como son muy comunes, como darse cuenta de que a lo mejor ciertas técnicas no son muy buenas, y si los datos son como muy diversos, ahí como que estas otras técnicas funcionan, está como bueno saber esas cosas igual. Sí, voy a anotarlo de esa forma para que veamos todos los puntos. Sí, porque hay como a lo mejor con el UMAP uno podría ver eso y decir, mira, puedo aplicar esto otro. Sería bueno igual. Sí, lo tengo anotado, ya. Alguien levantó la mano, Roberto. Hola, sí. Mira, una de las cosas que me llama la atención, esto también es como persona no como leo en el tema, es que, claro, si yo analizo, no todos contestan, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Una columna, cuando le preguntamos, haces una pregunta, todos responden de distinta manera.
y eso es lo variable. Quizás si afino los significados de cada respuesta, puede que encuentre que haya poca variabilidad, pero en esta forma de preguntar, todas las respuestas son distintas. Sí, sí, es que ahí hay un tema que es un tema que ya es más como técnico, que la mayoría de modelos que nosotros utilizamos, o la mayoría de análisis incluso, que vuelven a la base de los embeddings, ¿se acuerdan? El tema de los embeddings, que su base de funcionamiento es el significado semántico. Entonces, dentro de toda esa diversidad de cómo responden distintos, semánticamente la representación es muy similar, ¿cachai? Porque habla de un tema, que es la tecnología, machine learning, inteligencia artificial, y se mueve casi dentro de eso. Entonces, si bien podemos tener 80 formas de decirlo distinto, la información final que representa es muy acotada, tiene que ver con estos temas solamente. Entonces ahí hay un desafío importante porque numéricamente eso se parece mucho, ¿cachai? Y ahí hay algunas técnicas que existen para poder generar como una separación más forzada de estos temas, que si bien están súper juntos, igual tienen como microclusters, ¿cachai? Porque puede aparecer un clúster que sea machine learning y otro que aparezca inteligencia artificial. Y probablemente sin aplicar ninguna técnica están tan juntos que quedan dentro del mismo clúster. Pero hay técnicas matemáticas que te permiten separar un poco esto. ¿Ya? Así que ahí veámoslas, las voy a ir nombrando ahora, vamos a ver todos los puntos que comentaron dentro de uno de los puntos de esto. Pero no sé si tienen algún otro punto más. Si no, le damos nomás. Sí, yo Ángel, mira, nosotros estuvimos analizando que varias de las respuestas no tienen relación con lo que se está preguntando. Específicamente, por ejemplo, hay situaciones como en la ocupación que se mandan un relato. Cuentan una historia que quieren andar en bicicleta, que les gustaría escalar montañas, que les gustaría tener un gato, y no hay un speech que hay como 3 o 4 también campos que están vacíos en alguna respuesta o tienen un punto. Y ahí como que se distorsiona el análisis. Sí, pues, efectivamente. Y ahí lo que se puede hacer es un análisis de outliers. O vamos a notar. Outliers. Que también se puede hacer con embeddings. Leonardo. Bueno, yo ya hice esta parte, pero igual tengo la duda. La edad hay un valor que es -1 y 3 que son 0. Y yo para reemplazarlo me dio como cosa borrarlo porque encontré que era muy chico el dataset. Entonces ocupé la mediana. ¿Qué Le también? pusiste. Es que depende la variable, porque, por ejemplo, para la edad, esa adivinanza podría ser muy grande. Voy a jugar un poco como a los casos de negocio, por ejemplo. Imagínate, estamos en un banco y el crédito hipotecario, tu riesgo de obtener un crédito hipotecario está asociado a tu edad, en parte, ¿cachai? Para poner el caso de la edad. Entonces, si en el caso en que el banco hay alguien que no tiene edad y te tiráis a jugar con el promedio, la desviación estándar, el promedio más la desviación estándar, no sé, alguna matemática que trate de adivinar la edad de la persona o ponerla como dentro de la distribución de edades, eso podría tener un impacto súper grave, ¿cachai? Como hacer que una persona no tenga su crédito hipotecario. Pero en otros contextos, por ejemplo, si no fuera la edad y fuera no sé, pues, el color, o más que el color, quizás la altura, ¿cachai? Y tú veís cuál es la distribución de la muestra que tienes, cómo distribuye la altura, si tiene una distribución normal, si la campana de distribución normal es muy, no sé, pues, angosta o es muy ancha, ¿cachai? ¿Dónde está la desviación estándar? Y ahí podrías tomar decisiones como usar el promedio. Porque si tu distribución de edades es súper angosta,
significa que los datos están casi todos cercanos al promedio y la moda, ¿cachai? Entonces no es tan crítico que use ahí el promedio. En cambio, si tenía una campana de Gauss súper amplia, ¿cachai? Súper grande, eso significa que tus datos no están tan distribuidos donde está el promedio. Entonces, poner el promedio a alguien que no lo tiene podría ser una mala decisión, ¿cachai? Entonces, a tu pregunta, si es una buena práctica o no, depende, creo, mucho de la distribución de esa variable, ¿cachai? De la distribución estadística. De hecho, debe haber un test estadístico que te permita definir si es que eso es una buena idea o no, ¿cachai? Pero, y probablemente hay otras formas, pues deben haber más maneras de determinarlo. Acá estamos centrándonos en cómo distribuyen los datos en mi ejemplo, pero pueden haber otras maneras de hacerlo, ¿cachai? Eh, Ahí yo lo que recomendaría, o sea, si queréis como información al respecto, quizá pero eso se lo podéis plantear perfectamente a ChatGPT, a Claude, y te va a dar una buena respuesta. Le explicáis bien, así como, oye, mira, tengo una variable, me gustaría saber en qué caso esto puede ser una buena idea o cómo puedo validar si es que es viable utilizar el promedio a través de análisis estadístico. Porque finalmente en la ciencia de datos, las decisiones que uno toma, como esa, ¿cachai? De decir, oye, voy a usar el promedio, voy a usar tal cosa, voy a usar tal percentil porque, no sé, se me ocurre usarlo, ahí la decisión tiene que ser súper informada, tiene que ser en función de lo que te digan los datos, ¿cachai? Y ahí se hace harto análisis estadístico, se puede hacer análisis estadístico sobre todo de la dispersión de la variable, ¿cachai? O cómo distribuye. Y eso te debe dar un buen indicador, ¿cachai? Yo creo que son cosas que ya él probablemente va a considerar en su workshop, porque justamente ahí el Machine Learning tiene harto de estadística, son cosas que se hacen, se hace ese estudio de variable antes de hacer cualquier cosa con un modelo, cómo se distribuyen, ¿cachai? Etcétera. No sé si eso responde a tu pregunta, o no. Propiamente tal, no, pero sí o sea, lo único que me faltó fue graficar, entonces eso voy a hacer. Es que sí, pues podéis ver eso. Pues. Ahora, si es que nunca hay trabajado en esa parte como de las distribuciones, ahí yo le voy a pedir a Jair que lo trate también, pues, porque es un tema interesante que te sirve para tomar decisiones. Pues, ¿cachai? Que la decisión en ciencia de datos, la decisión siempre tiene que ser fundamentada por los mismos datos. ¿Cachai? No podemos tomar una decisión porque pensamos que es una buena idea o algo así, porque al final el que sea o no una buena idea depende mucho del dato en sí. Porque en algunos escenarios puede que sea perfecto y en otros escenarios, o lo que te funciona en otro lado, puede que te funcione muy mal, ¿cachai? Entonces ahí viene todo no sé si han escuchado el concepto de análisis exploratorio, ¿cachai? El análisis estadístico, que antes de hacer cualquier modelo uno tiene que entender cómo de alguna forma funciona esa variable, cómo se distribuye, ¿cachai? Qué tanta varianza tiene, y eso son puros términos estadísticos que al final son necesarios para hacer cualquier cosa con Machine Learning. Porque si no, al final terminamos que el típico error que cometen, ¿cachai? Que cometemos en realidad, porque a mí también me pasa a veces cuando ando muy apurado, se me olvida, que llegáis y le pasáis el dataset a un modelo, así como está, ¿cachai? O lo limpiáis incluso, decir, no, pero voy a limpiar el dataset primero y de ahí solo voy a pasar a un modelo. Pero falta la parte más importante, que es primero, antes de limpiarlo, es entender los datos. Mirar los datos, hacer el análisis estadístico, hacer el análisis de outlier, ver cómo distribuyen, ¿cachai? Porque si eso no lo hacemos, al final es probable que el modelo o se sobreajuste o no aprenda bien el patrón o termina prediciendo cualquier cosa, ¿cachai? Entonces es súper importante el análisis previo, eso tiene que ocurrir sí o sí. Y ahí es donde viene toda la parte matemática estadística que hay que hacer antes de modelar cualquier cosa. Me estoy arrancando un poco del mundo del procesamiento natural del lenguaje porque ahí no aplica tanto todo lo que estoy diciendo, pero para todo lo que tiene que ver con utilizar cosas de Machine Learning o hacer modelos más de Machine Learning, la parte del análisis estadístico es súper importante. ¿Cachai?
Y probablemente igual algo de eso vamos a ver acá, pues si, como les comentaba, la idea no es solo aprender a hacer cosas con ChatGPT para NLP, sino que también hagamos ciertas cositas con Machine Learning, y si es que tenemos que meternos en el análisis estadístico, podemos hacerlo con cosas más básicas primero y cosas de ir como abordando esos conceptos de a poco, si es que no lo han visto. Eso, no sé si hay más dudas. Mira, justo llegó Jair. ¿Cómo está Jair? Estáis muteados. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Estábamos hablando un poco de los workshops que queremos hacer Bueno. y de cómo se llama y de la importancia de todo lo que es el análisis estadístico antes de hacer cualquier modelo. Que si bien para procesamiento natural del lenguaje no pega tanto, porque los modelos están más empaquetados y estáis trabajando con texto, ¿cachai? Generalmente no hay variables como continuas ni numéricas, salvo los embeddings, pero que está tratando de explicar la importancia de que cuando quería hacer algún modelo como de clustering, de regresión lineal o random forest o XGBoost o cualquier modelo, se comete mucho el error que se tiende a llegar, limpiar los datos y pasárselo al modelo, pero no se hace un análisis exploratorio, no se ven las distribuciones, ¿cachai? Todo esto salió a raíz de que nace la pregunta que si es que, por ejemplo, no tenemos la edad, porque en el dataset habían personas que no habían puesto la edad, era buena idea poner el promedio de la edad de esa persona. ¿Cachai? Entonces yo decía, depende mucho de la distribución, porque si la distribución está súper angosta, tal vez el promedio no es tan mala idea, pero si la distribución es súper ancha, están todos los valores lejos del promedio, ¿cachai? Y eso podría darnos un problema, ¿cachai? Entonces, estábamos hablando de eso. No sé si nos podéis contar un poquito cuál es tu visión sobre eso que estamos comentando, ¿cachai? Porque tienes más experiencia en Machine Learning y en estadística. O sea, yo creo que es súper útil porque en general lo que se está ocupando harto ahora es que los datos de texto son un complemento a otros datos. Entonces no es que tú vayas a ocupar los datos de texto solo, como en el ejercicio que estamos haciendo ahora, que está bueno para entender cómo trabajar datos de texto, pero resulta que uno lo que se está ocupando harto ahora es que ocupáis toda esta LLM para complementar información que tenéis y después eso lo transformáis a datos numéricos y esos datos numéricos los mezcláis con los datos que tenéis de otros lados y ahí con esas variables construir el modelo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora un algoritmo de recomendación que ocupa eso. Y en el fondo los embedding, como los datos que vienen del texto son una variable más que entra, digamos, a otros datos numéricos y por lo tanto ahí el tema de entender bien cómo categorizar, cómo trabajar con variables categóricas sobre todo, porque normalmente cuando tenéis este mix vais a tener que trabajar una mezcla de variables numéricas y categóricas y cómo trabajar eso, yo creo que es súper importante aprenderlo, sobre todo en los modelos de el análisis exploratorio, los test de hipótesis, en los modelos de clustering. Pues la mayoría de los modelos de clustering básicos que pasan siempre como que asumen que todo es numérico y en general en la vida te va a pasar que casi nunca todo es numérico. Siempre hay que tener como numérica, binaria y categórica. Y tenéis que aprender a trabajar con los tres tipos, ¿cachai? No son como los tres tipos más comunes. Y ya, si ya se te complicó, así como si tuviste mala cueva, más encima de tener categóricas ordinales. Y ahí sí que te queda la cagada. Entonces, nada, pues como que yo creo que igual es bueno como tener esos fundamentos y aprender las cosas básicas, no le va a hacer daño a nadie. Pero son muy necesarios, es el punto. Es muy peludo, como dice Jair, jugando a los escenarios reales. Es muy difícil que solo haciendo un curso de procesamiento natural de lenguaje puedan salir haciendo algo en procesamiento natural de lenguaje. Son necesarios estos conceptos, los modelos de clustering, de embeddings, de análisis estadístico, porque son como requerimiento para hacer lo otro. Se complementan y por sí solo como que no se le ve mucha utilidad al aplicarlo. En casos de negocio,
en la vida real. Ahí nos está preguntando si los datos se normalizan. Eso es una buena pregunta, porque hay varios modelos, como de clustering, por ejemplo, y algunos otros modelos de machine learning que ellos esperan que tus datos tengan una distribución normal. Hay varios modelos que esperan eso, que si los datos no tienen una distribución normal, el modelo funciona mal. Y hay veces que tú no tenés un dataset y la columna o la variable numérica no tiene una distribución normal. Entonces ahí no me acuerdo cuál era el nombre de los modelos, pero o sea, son varios micromodelitos que te permiten de alguna forma hacer que tu distribución, que no sigue una distribución normal, se acerque un poco a una distribución normal. Es un proceso de normalización ya, ¿cierto? No escalamiento. Escalamiento es cuando moví la magnitud de la variable. Perfecto. Sí. Entonces ahí se normalizan los datos porque hay varios, por ejemplo, UMAP, el modelo de UMAP que estábamos comentando hace un rato, él espera que los datos estén normalizados. Cuando tú al UMAP le pasáis datos que no están normalizados, generalmente tiende a juntar todo. Que era uno de los problemas que estaban comentando en un principio, que dijimos, oye, pero como nuestro dataset es limitado en términos de su semántica, porque habla más o menos de lo mismo, tecnología, IA, machine learning, el UMAP, si no lo normalizan, se va a juntar mucho. En cambio, si se normalizan los datos, con ese Learn se puede, ahí hay un método, va a aparecer al tiro, ¿cachai? Si normalizan los datos de UMAP, que antes vayan a UMAP, perdón, probablemente va a separar más los conjuntos y se va a ver ahí en lo visual. Ahora tienen que tener ojo que el modelo de embeddings que seleccionen ya no les entregue los embeddings normalizados. Eso tienen que verlo ahí en la página de Hugging Face del modelo, generalmente sale, porque hay modelos de embeddings que entregan los embeddings no normalizados y hay modelos de embeddings que entregan los embeddings normalizados. Entonces, si es que el modelo ya entrega los embeddings normalizados, no sería necesario normalizarlo, y ahí ya lo que de la aglomeración que estaríamos viendo en UMAP ya es muy propia de los datos en sí. Ahí habría que entrar a usar otras técnicas como escalar los datos, que también UMAP espera a veces que los datos estén escalados, que puede usar un estándar Scaler, hay varios tipos de escaladores. De ahí yo creo que ahí en los workshops que vamos a hacer vamos a tener que ver esos temas como la estandarización, el escalamiento, los típicos escaladores, los típicos estandarizadores. Ahí, por ejemplo, el escalamiento es súper importante que tú sepáis los pros y los contras de cada escalamiento y que sepáis que algunos se ocupan en ciertos casos y otros no. Por ejemplo, hay algunos que son recomendables cuando hay outlier, otros que no. Que tenéis que ocupar uno distinto cuando no hay outlier, cosas así. Sí, y hay como, son varios tipos de escaladores. Hay uno que en base a potencia, hay uno que el max min scaler, hay uno que... Son como 8 que se ocupan como... Sí, 8, sí. Lo bueno es que están bien documentados ahí en la librería que les vamos a mostrar probablemente. Están súper bien documentados, entonces tú los leís cada uno y más o menos cacháis cuál es el que tenéis que seleccionar. Y lo mismo que los normalizadores, también hay un par de normalizadores, creo, pero son menos, son muchos menos. Y eso mejora mucho la capacidad que tienen tanto UMAP para pintar como el desempeño de los clusters. La mayoría de clusters igual esperan que tus datos estén normalizados y estandarizados. Entonces, por eso cuando uno le pasa los datos crudos, numéricos, a veces no funcionan tan bien. Ahí está dale. No, dale. No, que ahí dejé el link de los efectos de los distintos escalamientos. Bueno, vale, bacán. Eso, yo creo que partamos entonces con la lista de temas. Bueno, tocamos uno. Uno de los temas era justamente esto, como el desafío de que los datos están súper aglomerados desde la perspectiva de los embeddings y que cuesta clusterizarlos y cuesta pintarlos en UMAP, que están muy cercanos. Entonces yo les sugiero que vean el tema del escalamiento y la estandarización. ¿Ya? Y que si tienen dudas del escalamiento y la estandarización, porque eso ya, ahí ya nos metemos full al mundo del machine learning y la estadística, la planteen en el grupo.
como que yo estoy, oye, esto es una apreciación, un feedback y apreciación. Siento que estamos interactuando muy poquito por el grupo, como que nuestras interacciones están siendo los lunes nomás prácticamente. Entonces, cuando les salgan dudas sobre estos temas, tírenla nomás en el WhatsApp, si no hay problema con eso. Y ahí probablemente que los que cachemos del tema les vamos a responder. ¿Cachai? Yair igual ahí está en el grupo, les puede contestar, yo también, ¿cachai? Hay hartas personas en el grupo que también cachan Machine Learning y cachan de estadística. Entonces, si aparecen dudas y las plantean, lo más probable es que se las respondan pronto. Muerto. Oye, sí, yo quiero apoyar ese punto que acabas de mencionar, Darío, porque si bien es cierto, esto está en un formato de hackathon, una competencia, vamos a poner unos destacados al final, la idea principal es aprender en conjunto. Y si no hacen preguntas, obviamente no vamos a poder cumplir ese objetivo de aprender en conjunto. O sea, no, porque hay que sacarse un poco encima eso de la cabeza de que estoy en una competencia y si yo pregunto algo, a lo mejor le voy a dar una pista al otro grupo, que yo creo que eso por lo menos no está en el espíritu de lo que hemos creado. Eso no. Vale. Sí, o sea, si es que esa es la causa o hay otras causas, desbloqueenlas, po. Tiren las dudas por el equipo, no hay problema, o sea, por el grupo, perdón, no hay problema con eso. Yo creo que va a ser más ágil y más eficiente para que ustedes puedan aprovechar mejor su tiempo y no tengan que esperar hasta que llegue el lunes para que conversemos los temas, ¿cachai? Entonces, planteenlos nomás en el chat. Yo creo que eso podría ser muy enriquecedor y nutriente para todo lo que estamos viendo. Sobre todo ahora que yo creo que hoy día en este Meet, estamos entrando ya en terreno de lo que significa esto. Hoy día hemos hablado hartas cosas técnicas, han salido varias cosas, varios temas, y empiezan a aparecer ramas. Empezamos a hablar de, oye, procesamiento natural de lenguaje, machine learning, análisis estadístico. Jair habló de las variables, que hay variables categóricas, a veces categóricas que se ordenan, que efectivamente son más un cacho, son las más problemáticas, yo creo. Variables numéricas, y empiezan a aparecer un montón de conceptos que hacen que esto ya empiece a entrar en terreno. Pero para que yo creo que les funcione el aprendizaje y todas estas cosas que vamos a ir viendo, van a necesitar interactuar un poco más, porque si no, va a ser muy poco lo que puedan avanzar de lunes a lunes y al final no vamos a estar mucho más que un mes. Pues la idea es que ojalá sea un mes, un poquito más, no hay problema con eso, como comentamos, pero que también podamos poner en un plazo sensato. Entonces, yo los invito a eso, que por favor planteen más cosas en los grupos para que podamos avanzar. Creo que dice Edison. No, es que estaba comentando Pedro que Pedro proponía que nosotros preguntáramos y no esperaban a que preguntaran y en verdad creo que tiene que ser todo lo contrario porque nosotros estamos incentivando el autoaprendizaje, el ser autodidacta, la autogestión y si bien está la disponibilidad de ayudar, de resolver dudas, etcétera, creo que es súper importante que la iniciativa de preguntar salga desde quienes están aprendiendo. Eso. Sí, o sea, muy de acuerdo. Yo creo que hay un tema de tiempo. El mayor, no la mayor traba, sino que el mayor desafío, lo voy a poner como un desafío, es que probablemente todos los que están en esta reunión están con calete de pega, con sus familias, pues tienen que pasear al perro, regar el jardín, no lo sé, ¿cachai? Tienen mucho tiempo tomado. Entonces tenemos que hacer que esto sea lo más empoderado posible. Como que si realmente tienen ganas de aprender, aprovechen toda la disposición que hay, ¿cachai? De los que quieren enseñar. Pero sí, pues, como dice Edison, la iniciativa tiene que venir de ustedes porque es más fácil. De repente, no sé, pues imaginemos de los 10 grupos, 4 necesitan ayuda, a los otros 6 no los molestamos, ¿cachai? Entonces es importante que ustedes lo planteen, que ustedes digan, ¿cachai? Que ustedes nos busquen. Y el WhatsApp pareciese ser en este momento el mejor camino para no meternos a Discord, ¿cachai? Estar instalando
otras plataformas. A no ser que ustedes prefieran otra plataforma, quizás WhatsApp no lo acomoda y lo pueden plantear y lo vemos, ¿cachai? Pero hagamos que ocurra de alguna forma. Enoch, tenéis la mano arriba. Sí, era por esta página que subieron Speaking, es una biblioteca, es como PyTorch, una cosa así. No, es una biblioteca que tiene principalmente, yo diría, tiene muchas cosas, pero si lo englobo como en dos grandes grupos, tiene harto de modelos de Machine Learning, ya tenéis un montón de modelos de Machine Learning para usar ahí, y por otro lado, tiene harto de modelos estadísticos y herramientas estadísticas que puedes utilizar previamente al uso de los modelos de Machine Learning. Tiene como esos dos subconjuntos bien grandes que son súper útiles. Es como un gran framework de ciencia de datos. Ya, es como de ciencia. Pero si, por ejemplo, si quiero hacer algo con Hugging Face, y Hugging Face ocupa TensorFlow, no, esta no. Da lo mismo, da lo mismo. Hugging Face no tiene, o sea, la mayor parte de cosas, el 99% de cosas de Hugging Face está hecha en PyTorch. Hay harto de TensorFlow y hay muy poquito de la librería esta sklearn, pero igual hay. Ahora, ¿por qué hay poquito de sklearn? Porque sklearn o el Scikit tiene una gran desventaja hoy por hoy, que es que no usa GPU. Entonces te sirve para modelos tradicionales, para datasets no tan gigantes, para hacer ciertos modelos, pero no tiene soporte GPU. Entonces, para lo que se hace en Hugging Face, ese framework está castigo. Pero para lo que queremos hacer nosotros, es más que suficiente. Usa CPU. No usa GPU, usa CPU. Gracias. Pero para lo que queremos hacer nosotros va a funcionar perfecto. Pedro. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Oye, quisiera decir dos cosas. Primero, me parece una instancia súper buena. Yo no vengo del mundo de los datos. Ha sido para mí un doble desafío. El primero, la disciplina misma que ustedes están planteando. Yo vengo del ámbito de la educación, veo ahí un potencial gigante. El video de la semana pasada lo vi, tuve el tiempo para hacerlo y creo que fue una cuestión que me impulsó. Y lo segundo, un poco también darle una réplica a Edison ahí que tuvo su momento. Nace también de una situación que estoy viviendo con mi grupo, ¿te fijas? Entonces, es una alternativa retórica, Edison. Es una alternativa retórica. No es que yo en ningún caso estoy colocándole la mata a nadie. De hecho, si tú le haces 20.000 preguntas a los que lideran esto, van a tener que trabajar más. Por lo tanto, creo que tu premisa es cerrada. Entonces, yo respondí eso y con esto termino porque don Darío dijo, no hacen preguntas. Entonces, como yo soy profesor, cuando no hacen las preguntas, invento preguntas. Porque yo sé de la disciplina, yo sé que pueden preguntar. Y ahí va surgiendo un nuevo diálogo también. Porque esto del rompehielos fue súper difícil. A mí no me cuesta preguntar nada, pero lamentablemente yo tengo pura ganancia por aprender. Por lo tanto, muchas de las preguntas que se hacen para mí es ganancia. Pero pues también como si yo quisiera mover esto a gente que yo no sé por qué no pregunta, que eso es una variable que yo descarto, una posibilidad, por eso digo ahí, denme el beneficio de la duda, poner dentro de nuestra posibilidad unas 5 preguntas picantes, calentitas, porque realmente el contenido de este curso me parece maravilloso. Así que muchas gracias chicos por eso y sigamos adelante. Yo quiero sacar adelante el equipo 4 como sea. Peque. Sí, o sea, hay que ir viendo, pues las dinámicas se deben ir adaptando. Igual hemos comentado que, al menos en mi caso, voy a hablar por mí, primera vez que hago esto, así que creo que también estamos todos aprendiendo. Ahora, hay un tema de, como comento, de tiempo, ¿cachai? A mí lo que me gusta de que se haga la pregunta es que habilita la comunicación asíncrona, que le llamo, que es que si tú me preguntáis y yo estoy en una reunión, ponte tú, te puedo responder más rato. O en algún momento que tengo un tiempo libre, ¿cachai? Entonces, me gustaría promover eso, como que ojalá se dé esa dinámica. Ahora, si no se da, bueno, ahí vamos a tener que ver qué es lo que podemos hacer para que las cosas avancen. Y ahí tenéis la mano arriba, dale.
Hoy tenía una duda, que como yo no estudiante, más o menos, ¿dónde están todos los grupos? ¿Ya cargaron los datos, ya tienen los datos limpios, están tirando embedding? ¿En qué están más o menos aproximadamente? Tenemos una distribución, como que hay un grupo que partió esta semana porque recién logró consolidarse, nos presentan como tirando ideas. Hay otros grupos que han logrado ya como intentos de clustering, pero no le ha ido tan bien con el clustering y los embedding, producto de que los datos están muy aglomerados porque hablan del mismo tema. Entonces hay apostar a esto de la estandarización y el escalamiento, a ver si se logra como desaglomerar un poco la data. Hay otros que les tocó gente con experiencia en procesamiento de lenguaje, ¿cachai? Entonces han avanzado un poco más. Tenemos de todo, en el fondo. Es que partieron con embedding, pues deberían haber partido con backup words. Hoy se va a cortar la reu. Ya. Vale. Sí, ahí, pucha, yo les puedo contar mi experiencia en ese sentido. Hoy día me preguntaron, creo, no me acuerdo si fue hoy día, ayer en el mismo grupo. Sí, me preguntaron sobre LLM, cómo servirlo, cuál era la mejor forma de servirlo. Como poner un servidor de LLM, por ejemplo. Y la verdad es que ese tema, que está muy de moda, hay muy poca documentación. Si te ponía a buscar, ponte tú en Google o en YouTube, vas a encontrar cosas, pero vas a encontrar cosas muy vagas, muy básicas, que no te van a servir para realmente llevar algo a producción. Entonces es un muy buen ejemplo de lo que dice Edison. Ahí en ese punto, porque a mí me interesó mucho el poder servir el LLM. De hecho, armé un clúster de GPU con 4 GPU para poder empezar a probar el LLM grande y poder servirlo. Y fue puro ensayo y error. No encontré, pero nada de documentación que realmente me sirviera. Y estuve como 2 semanas quemándome las pestañas para poder lograr el conocimiento y al final lograr armar el clúster y lograr servirlo el LLM. Y hoy por hoy todavía sigo aprendiendo porque de repente igual aparecen errores y salen cosas que si buscáis el error en Google encontráis 0 resultados, ¿cachai? Entonces, no solo con eso, con un ejemplo nomás, pero les va a pasar mucho. Hay muchas cosas que no van a tener mucha información y que van a tener que meterse ensayo y error, interpretar errores, y eso les va a pasar. En este mundo de la inteligencia artificial y de los modelos, y sobre todo procesamiento del lenguaje natural, todo lo que encuentren va a ser algo básico y una pincelada, pero no van a encontrar nada que realmente puedan utilizar así como en un ambiente productivo. Y ahí van a tener que jugárselo y puta, quemarse las pestañas también y probar un montón de veces hasta que les resulte. Eso es un hecho. Así que muy de acuerdo ahí contigo, Edison. Pasa harto eso. Sí, bueno, que ahí estamos viendo hacer también un workshop de eso. De hecho, eh, quiero hacer una charla de eso. Estábamos conversando con el Edison y probablemente cuando salga los vamos a invitar de hacer una charla así súper aprender haciendo de infraestructura del LLM. Y esa es más amable porque ahí no se requiere tanto conocimiento, o sea, no necesitamos nada de conocimiento estadística, ni machine learning, ni nada de las cosas que hemos hablado hoy día. Hay que saber un poco de Linux nomás y elegir un buen modelo y tener el hardware para montarlo. Eso lo tenemos en agenda. Así que vamos a hacerlo. No es similar a hacer un agente, esto es solo levantar el LLM. Imagínate como poner una API de OpenAI en tu casa, donde después yo le puedo conectar un software de chat y le pegáis a ese modelo. ¿Cachai? Hacer un agente podrías hacerlo utilizando esa API, pero ahí tenéis que usar un framework de agente como QAI, con Java Index también se puede, con LangChain, ¿cachai? En el fondo, el montar el servir el LLM lo que viene a reemplazar es la API de OpenAI o ChatGPT, como montar un ChatGPT en tu casa, ¿cachai? El después cómo lo utilizas depende de qué software le monté encima, ¿cachai? Ya, entonces ahora que volvimos todos, voy a repasar todos los puntos técnicos. Yair, ahí interrúmpeme si quería hacer complementos desde estadística o desde modelo. No sé si está, si está el Yair. Sí, dale.
voy a ir tocando algunos puntos que salieron dudas técnicas y ahí me estáis desde el lado estadístico. Bueno, el primero era el tema de que con este ya cierro ese punto, que era el tema de que los datos pueden estar muy aglomerados. La primera sugerencia es utilizar un escalador de datos, utilizar un normalizador de datos, verificar si los datos de los embeddings ya vienen normalizados, cosa que no los renormalicen porque eso perjudicaría más la situación. Y si es que nada de eso funciona, lo que puede funcionar es jugar con los parámetros del UMAP. Si los que ya están en UMAP, lo que puede funcionar es jugar con los parámetros de UMAP. UMAP tiene varios parámetros, pero tiene como dos que son bien clave, que uno es la fuerza de repulsión. Y la fuerza de repulsión lo que hace es que si tenéis dos microconjuntos muy cercanos, la fuerza de repulsión los va a alejar. Por eso se llama como fuerza de repulsión. Y después hay otro parámetro que es la aglomeración, que no se llama aglomeración como tal, pero cuando lo lean van a cachar que es como cuánto, como apretar los grupos que se están generando. Entonces, con la fuerza de repulsión yo puedo como alejar y además con el de aglomeración puedo compactar. Y con ese efecto hago que se generen clústeres visuales. ¿Ya? Eso podría funcionar bien. UMAP también espera que los datos estén normalizados y escalados. Pero obviamente en Machine Learning no hay ninguna regla en piedra. Hay veces que el modelo puede estar esperando que la data esté normalizada y tú normalizáis los datos y la cuestión empeora. Y eso está bien, puede ser. ¿Cachai? Ahí lo que se concluye es que, oye, no me sirve normalizarlo, dejémoslo como está. ¿Cachai? Cerrar. Pequeña pregunta, cuando tú hablas de UMAP, ¿es una herramienta que solamente nos va a permitir graficar o ya nos permite agrupar la data? Esa ¿O es una agrupación visual? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. UMAP tiene mucho uso. ¿Ya? En general se le utiliza para visualizar los datos, como para que uno pueda pescar un vector de muchas dimensiones que no es graficable en la vida real y llevarlo a 3 dimensiones, es que te hace un gráfico 3D que puedes rotar, o a 2 dimensiones, y 2 dimensiones es suficiente, porque en realidad entre 3 y 2 dimensiones la cosa no cambia mucho. Entonces tú puedes pescar el vector de embedding, llevarlo a UMAP, y vas a poder ver como la topología de los datos. De hecho, UMAP es un modelo que tiene la gracia que la reducción de dimensiones no la hace como por el análisis de variancia que hace el PCA o por toda la bola de estadística que hace el PCA, sino que UMAP es un modelo más geométrico, como que busca mantener la topología geométrica que tienen los datos en ese espacio de tan alta dimensión y llevarlo a un plano de menos dimensiones tratando de respetar esa topología. ¿Cachai? Entonces, en UMAP tú logras un buen gráfico de que ves que hay una separación visual de tu data. Si después al resultado del dataset de UMAP le aplicas un clúster, te va a funcionar muy bien probablemente el clúster. ¿Cachai? Justo se fue César, se cayó. Ya esperemos si vuelve. Igual si UMAP no funciona, el TCNA es más lento y no conserva la estructura global, pero te permite igual como lograr el mismo objetivo de generar una visualización que te dé idea. Lo que pasa es que uno normalmente ocupa el UMAP porque es más escalable y es más rápido. El TCNA es súper pesado. Y porque, como decía Darío, al ser como con esta, o sea, al trabajar de la forma en que trabaja el algoritmo, conserva la estructura topológica. En cambio, el otro no lo hace. Entonces, por eso que siempre se ocupa antes el UMAP como opción, pero el TCNA a veces podría dar cuando el UMAP no da. Sí, es bueno igual el TCNA, pero ahí es súper lento. Sí, pero la librería que les pasé en la documentación, en la guía que está en el Drive, hay una librería que se llama Rapids, que es de NVIDIA y tiene el testnet implementado con GPU. Entonces, si te haces un Colab o en Gradle y utilizáis la Rapids y el TSN de Rapids, funciona casi igual que UMAP. Bueno.
Sí, ¿sabes cuál es la gran desventaja del testnet de CPU? Es que los resultados no son reproducibles, siempre cambian caletas, porque un algoritmo que altamente como que tiene harto azar, ¿cachai? Es cero determinista. En cambio, el UMAP tiene componentes no deterministas, pero los resultados varían poco, ¿cachai? Entonces, esa es una ventaja como buena, como que el testnet te sirve para sacar una radiografía, pero si te da una forma bonita, después lo ejecutáis de nuevo y te la cambia. Te sigue generando los grupos, pero te cambia la forma, ¿cachai? Claro. Tiene esa desventaja que no es muy reproducible. Bueno, pero ahí respondiendo a la pregunta de César, si después ve la grabación, que entiendo que siempre la ve, sí, ahí puede usar Yuma o Testnet, ¿cachai? Y si visualmente se ven clusters, eso es un muy buen indicador porque después tú puedes aplicar un algoritmo de clustering sobre los datos que ya redujiste dimensionalmente. Y hay muchos algoritmos de clustering que funcionan mejor con vectores más chicos. Hay algo en Machine Learning que probablemente ahora que se empiecen a meter más en los modelos y en todo esto que se llama la maldición de la alta dimensionalidad. Cuando los vectores tienen muchas dimensiones como un embeddings, hay muchos modelos que funcionan mal. Entonces por eso existen estos modelos como UMAP, como el testnet o como PCA, que te permiten reducir el tamaño de la dimensión para que los modelos que después utilizas de Machine Learning o inteligencia artificial funcionen mucho mejor. Pero como todo en el mundo de la ciencia de datos, todo modelo tiene su propósito, el UMAP mantiene la topología, el testnet no me acuerdo bajo qué principio funciona, pero también es medio topológico, y el PCA lo que busca es reducir las dimensiones manteniendo la mayor varianza de los datos posible. ¿Cachai? Eso es más como más estadístico. Entonces yo creo que ahí check con ese punto del escalamiento, la normalización, para que lo puedan probar. Pueden jugar haciendo clúster después de pasar UMAP con el vector de 2 dimensiones, pueden hacer clúster, en teoría les podría funcionar mejor, si es que visualmente ya el UMAP se ve con separaciones, y incluso ahí pueden usar otros tipos de clúster, no necesariamente solo HDB Scan, que es para embeddings, ahí pueden usar Camins y algún otro tipo de clúster que es más livianito. ¿Qué más? César, justo te caíste, te había dado toda la intro, pero quedó grabada para que... Ah, pero no sé si estáis grabando esta o no. Ya, perfecto. Ahí después podéis ver el video, César, por el pedacito que te faltó. Ya, y el otro punto era el de los outliers. Alguien planteó, y a ver si me puede refrescar la memoria, que estaba teniendo temas porque, ya me acordé, pero complementenme si me falta. Había una columna que tenía como cosas nada que ver con la temática de la encuesta en general, que hablaban de que les gustaría, no sé, ir a esquiar o ir a criar un gatito o pasear el perro, regar el césped, y que no hablaba mucho de, sí, ahí lo que se puede hacer es que, una, determinar si es que la columna tiene sentido. Porque a veces puede que tengáis un dataset chico, pero no porque el dataset sea chico vamos a tirar todo lo que tenga el dataset de análisis. Podría ser que, oye, esa columna en realidad no nos sirve de nada, ¿cachai? Desde lo que yo leo, ¿cachai? Digo, oye, pues, para el tipo de análisis que quiero hacer, en realidad aquí me hablan de delivery, de pizza, de McDonald's, de podar el césped, de, no sé, criar un caballo, ¿cachai? No sé si va a agregar mucho valor, entonces ahí puede haber un filtro humano en primera instancia que diga, oye, puta, ¿sabes qué? Esa columna al agua. O no, puede que del 100% de los datos, en realidad algunos nomás no hacen sentido, y ahí se puede hacer un análisis de outliers con los mismos embeddings. Ustedes le calculan los embeddings a toda esa columna, a la columna en particular, y hay modelos de eliminación de outliers. El Isolation Forest es uno de esos. Te lo voy a dejar acá. Isolation Forest. Ese modelo que está en la librería Scikit que mandó Yair, porque ese modelo no soporta GPU, porque es un modelo realmente muy liviano, no es necesario correrlo en GPU. Ese modelo tiene unos parámetros que pueden ver en la documentación, que uno creo el importante, que es contamination. Tiene un parámetro que se llama contaminación. Entonces,
a medida que le mueven la contaminación, el modelo va a marcar a ciertos embeddings como outliers. Los outliers son los valores atípicos, que es lo que queremos sacar porque se escapa del valor típico del dataset o de la columna. Y en ese sentido pueden jugar con el Isolation Forest para que él les diga, oye, mira, de todas estas columnas, o sea, de todos estos textos que están en esta columna, solo estos hacen sentido, ¿cachai? Y ese modelo lo pueden usar para todas las columnas si quieren. Después de pasarlo en Baines por ahí, o el resultado de UMAP también lo pueden pasar por ahí, para probar cuál de los dos funcione mejor. Y con eso pueden sacar las cosas atípicas, las que no hagan mucho sentido, para que no las estén haciendo a mano. Le pueden dejar la pega al Isolation Force. Es un muy buen modelo de outliers. Hay otras formas de sacar outliers, como análisis estadístico, ¿cómo se llama, Jair, ese que era como el intercuartil? No me acuerdo. La regresión intercuartílica. Oye, sí, iba a decir, espérate, antes de que sigáis, que se me vaya la idea. Dale. Estuve pensando porque es que yo no he visto los datos como hice el documento de análisis, no he visto los datos. Pero si el problema que tienen es que los datos se solapan o que en el fondo lo que entiendo es que te está quedando como todo muy cercano, digamos, porque las palabras son muy cercanas, por lo tanto los vectores te quedan cercanos entre ellos. Lo que yo esperaría es que en ese caso hayan clúster con, probablemente hay que encontrar como clústeres que tienen distancias muy cercanas o que incluso se solapan entre ellos, ¿cierto? Efectivamente. Ya, eso tiene un nombre y se llama clúster esférico. Y en ese caso, o sea, clúster no esférico. Y cuando tenéis clúster no esférico, en ese caso te conviene aplicar no el DBScan, sino otro algoritmo que se llama MenChief. A eso no lo cacho. Me parece que está en la documentación de... Ese Calión está, o sea, yo lo he visto, no lo he usado, pero está en Scikit. Sí, es que sí, para clúster no... ¿Cómo se llama? No esférico. Funciona mejor eso. Entonces, busquen ahí Google, clúster no esférico, algoritmos de clúster para clúster no esférico y probablemente les va a aparecer. Y ahí si quieren investigar, como pongan en Google clúster no esférico y les va a poner las características. Me acuerdo perfecto de que una de las características era la separación no uniforme, pero y la no linealidad, pero había más cosas, o sea, como que las densidades eran distintas y otras cosas. Tiene varias características, pero me da la impresión de que los datos, como si efectivamente los datos son así, debería cumplir porque yo me acuerdo que cuando se solapaban, como que era, ya clúster no esférico, hay que ocupar otro algoritmo. ¿Cachai? Ahí se lo pide, mira. Está en la librería Scikit, ese es el MinChief. Sí, ese efectivamente es uno de los problemas. Generalmente los embedding de texto siempre tienden a generar clúster no esférico, por eso Camins no funciona bien ni los típicos. Otro que también es bueno yo nunca he usado hasta el MinChief, ¿cachai? Pero el que me ha funcionado muy bien, que también es para clúster no esférico y que además no hay que ponerle el número de clúster, es el HDBScan. No el DBScan, ¿cachai? El HDBScan es súper sólido. Pero a veces es muy difícil como tunearle los hiperparámetros, muy sensible. Entonces este podría ser una buena alternativa, lo pueden probar. Ahí les tiré la documentación por el chat. Sí, también la ventaja es que no requiere definir el número de clúster y que escala bueno, no tenemos ese problema, pero escala con grandes cantidades de datos. Yo me acuerdo que por eso lo ocupaba. Filete. Y ahí hay un buen tip entonces para probar. Y ya, la que me estabais diciendo era la regresión cuartílica, que es mi regresión preferida. Pero hay una cuestión, era el rango intercuartílico, creo, el que es para sacar outliers. Ah, ya no, sí, pero no, el rango intercuartílico, sí, pero lo que pasa es que el rango intercuartílico es la diferencia entre el rango entre el 75 y el 25. En el fondo, entre los percentiles 75 y 25, ese rango intercuartílico.
Si no me equivoco, eso era, ¿cierto? Sí, pero lo usan para sacar un layer, pero saca muchos datos normales porque el rango es muy grande, o sea, muy chico. No, pero es que uno no ocupa el, o sea, yo no sé, yo no ocupo eso para sacar outlier. Yo normalmente lo que hago es que aplico la métrica esa de, ¿cómo se llama? La multiplicación por 1.5, ¿cómo es? Es que la tengo guardada en el código, espérate. Era la media, creo, más la 1.5 por la desviación estándar, si no me equivoco. Ah, sí, esa es la forma. Sí, entonces eso realmente, y lo otro que, a ver, yo no soy, yo siendo súper honesto, no soy partidario de sacar los outliers. ¿Por qué? Porque los outliers contienen información, entonces si vamos a hacer, entiendo que si vamos a hacer solamente análisis, como para los análisis exploratorios, lo que hago normalmente, de hecho, no saco los outliers del dataset, sino que para acá, cuando me doy cuenta que el outlier va a molestar en el análisis gráfico o la métrica me la va a distorsionar, como que lo saco de la muestra nomás, ¿cachai? Pero, y siempre tengo como digamos, manejo dos muestras, como una con los outliers y otra sin los outliers. La voy ocupando indistintamente, pero para efectos de cualquier modelo predictivo en general no lo saco porque al final lo que ocurre cuando tú sacáis los outliers es que perdí esa información, po, y entonces después si el outlier, a pesar de ser outlier, igual ocurre, a menos que tú sepáis realmente que nunca va a ocurrir. Entonces si tu modelo lo entrenaste sin los outliers, el modelo siempre te va a dar mal para los outliers. Y dependiendo del caso, eso no es bueno porque normalmente son justamente casos menos críticos. Por ejemplo, en temas de contact center, son justamente normalmente los casos que no queréis que te ocurran, ¿cachai? O, no sé, pues, hay como varios otros casos de la vida real en donde uno no son casos que quiere dejar pasar, ¿cachai? Temas de propensión de compra, tampoco deberéis dejarlos pasar. Entonces, en general, dependiendo del problema, pero los outliers contienen alguna información y simplemente lo que tenéis que hacer es como tratar de buscar las técnicas que te permiten manejar esos outliers. Por ejemplo, si hay a escalar los datos, hay un método de escalamiento que se llama Route Scaler, que te sirve para cuando tenéis datos con outliers, ¿cachai? Entonces, eso está resuelto, digamos, y es mejor. Creo yo que es mejor, a menos que haya una muy buena razón para eliminarlos, porque en verdad pensáis que nunca va a ocurrir, eliminarlos. Ahora, si me decís, por ejemplo, esta cuestión de que alguien puso que le gustaba ir a esquiar a los Alpes y esa cuestión realmente un outlier, claro, eso es como irrelevante, entonces ahí sí, ¿cachai? Pero si, por ejemplo, alguien puso que tiene un interés y ese interés queda como outlier, no sé si alguien habrá puesto como parte de los intereses, imagínate que alguien puso investigación y en verdad es el único weón que puso investigación, yo no lo sacaría, ¿cachai? Porque al final igual es algo que te podría volver a aparecer, porque a pesar de que son pocos, hay gente que le gusta la investigación. Pues. Sí, pues, es que claro, ahí es como que quizá hay que hacer la distinción entre el outlier, que es como un valor atípico pero correcto, versus la data que es basura. Tenéis que investigarlo, tenéis que investigar la naturaleza del outlier y ahí decidir si sacarlo o no. Claro, efectivamente. Ya, bueno, hay un buen punto. Yo creo que ahí contesté en el grupo lo de los gráficos, tan buenos los gráficos, efectivamente, ahí se ve súper aglomerado. Ahí podrían probar lo que les mandé igual un link. Solo de scaling, pueden buscar de normalización. Probablemente en Medium también hay algo de normalización, seguro que sí. Y ahí voy a pasar al próximo tema. Y vimos el tema de los outliers, ¿cierto? El tema de clustering también salió, que era probar el que tiró Yair, el min chip, que no es clustering esférico. Recordar que siempre todo lo que tiene que ver con embeddings generalmente no genera estructuras esféricas, por lo tanto, si ven cualquier clúster, siempre los clústeres en su documentación dicen cómo para qué están hechos. Te dicen, este es un clúster esférico, este es un clúster por densidad, este es un clúster de jerarquías, ¿cachai?
Entonces siempre recuerden eso, que los esféricos con procesamiento de lenguaje natural no se llevan. Ya, eso es un buen punto. Y HDBSCAN es el otro que también funciona bien, pero en general estos clústeres necesitan el tema de la normalización, de la estandarización, del escalado, para que vayan probando y prueben en conjunto. De repente pueden decir, oye, primero normalicemos nomás los datos y probemos el clustering. De ahí normalicemos y escalemos los datos y probemos el clustering. De ahí solo escalemos y probemos el cluster. Y vean con cuáles se ve mejor. Primero hagan una inspección visual para no complejizar más las cosas. Después, en un taller futuro, en un workshop, podemos ver que hay maneras de determinar si un clúster es bueno a través de métricas ya, y de análisis, que siempre, vuelvo a insistir, en Machine Learning y ciencia de datos, las decisiones hay que tomarlas informadas en base a los datos, y no tanto como se ve la cosa, pero yo creo que para partir hagámoslo tratando de graficar los clústeres y ver cómo se ven, porque eso también puede ser un buen approach, considerando que la data que tenemos es poquitita, entonces no veo necesario tirarnos a ver métricas que describan si es que el clúster es bueno o no. Yo creo que nos va a generar más dudas que solución. Ya, ¿qué más tenemos? Bimublayer, clusters. Alguien habló de eliminar palabras antes de hacer los clústeres. Esa no la entendí tan bien. No sé si me la pueden explicar. De nuevo. No me acuerdo quién fue, pero que habló que tenía un tema con eliminar ciertas palabras. Parece hablando de la limpieza de los datos. De haber sido con la Stopwords, ¿no? No estoy claro. No, me la tiraron así nomás, entonces no profundizamos. Parece que fuiste tú, bueno, que algo comentaste, que estaban medio perdidos con la limpieza de los datos. Sí, con el hecho de eliminar como los pronombres de o como de, la, en. Ah, perfecto. ¿Y cómo estaban haciéndolo? ¿De qué manera? Primero lo dejamos, después lo eliminamos una vez, íbamos manejando varias muestras. Íbamos viendo los datos que daban y ver si se iban a necesitar o no, y el hecho de los números. Después cuando, por ejemplo, la edad, si es que se procesaba igual como la edad es como número, o había que ponerle como una frase de a los 33 años. Ah, claro. Es que claro, y depende cómo. Mira, los modelos de embeddings en general no son muy buenos con los números. Entonces, para una variable de edad, ahí el análisis tiene que ser full estadístico quizás. Más que pasarlo por un embedding o agregarle la palabra años, la verdad es que no te va a ayudar de mucho porque el número en sí, el embedding no lo va a capturar como una diferencia semántica, para él son números, ¿cachai? Lo semántico detrás son los números. Entonces ahí hay que hacer otro tipo. Para lo que es número hay que hacer más análisis como estadístico, como variable numérica. El tema del eliminar las palabras, ¿eso lo estaban haciendo a mano con una expresión regular? ¿Cómo lo estaban haciendo? No a mano, sí. Lo otro con las edades, después hicimos como grupos, como adultos, jóvenes. Yo creo que ahí se ocupaba más, era para segmentar los intereses, como los tipos de intereses según la etapa de la vida, y como la perspectiva y la motivación. Ahí sí te puede funcionar mejor, pues transformarla en una variable categórica. Eso podría ser bueno si es que no quisiera hacer un análisis numérico. ¿Cachai? Para el tema de la limpieza de los datos, hay tres conceptos interesantes. Uno es los stopwords, lo voy a escribir ahí, y hay frameworks para eso. Los stopwords tienen que ver con sacar todas las palabras que nos agregan significado semántico a una oración. Por ejemplo, algunos pronombres, como tú decís, ¿cachai? Algunas palabras como sí, no, y varias palabras más que tú podías utilizar stopwords, que son librerías, ¿cachai? Que pescan el texto y le sacan todo lo que se considera que no agrega valor semántico, para no estar haciendo la mano, ¿cachai? De hecho, busqué mal tiro, no era stopwords español, porque es un diccionario de palabras. Español. Spicy debe tenerlo, yo creo. En gran parte lo que queríamos hacer era como
relacionar como la etapa de la vida en la que estaba la persona, su motivación, ¿no es cierto?, en sí, y como la capacidad de trabajar en equipo, como algo, tenía que ver con el tema de qué tan dispuesto y de qué forma estaba como dispuesto a hacer proyectos en equipo, trabajar en equipo, colaborar. Por eso era importante como la etapa en la que estaba, y sabía que la gente más joven tenía metas más individuales, la gente más adulta tenía metas más altruistas, por así decirlo. Ya. Sí, pues sí, pues, es una buena orientación. Pues. Sí. Súper válida. A ver, déjenme ver acá si les escribo. Alguien levantó la mano, hable nomás. Estoy buscando otra cosita. Sí, mira, es que cuando dijiste esto de eliminar los números, entiendo por qué lo estás diciendo, pero, por ejemplo, me queda la siguiente duda. Si yo elimino los números de la edad, por ejemplo, ¿cómo después puedo preguntar cuál es el principal interés de los que tienen 30 años? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, no, es una pregunta súper válida. Depende qué queráis hacer, pues. Al final, el tipo de análisis que queráis hacer, pues, por ejemplo, acá hay caleta de caminos, pues, por ejemplo, lo que dice Enoch, más que eliminar el número es quizás crear una columna al lado, que sea si soy joven, viejo, adulto mayor, menor, infante, ¿cachai? Y tener igual la columna de los números, sino que al final extraes una nueva característica de los números y no pescáis los números que después quería hacer esa consulta. O no, decir, pucha, en realidad hay una sola persona con 30 años, pues no vale la pena. Claro. ¿Cachai? Dale, ya te entendí. Depende mucho de eso, ¿cachai? Era por darle como un valor semántico y como relacionar como las motivaciones en la etapa, si tenía si había hecho como un posgrado, no me acuerdo cómo sería en el dataset, pero relacionar eso semánticamente y motivacionalmente para poder hacer proyecciones de en qué le gustaría participar y de qué manera, cómo colaborar. Por eso igual se había pensado el hecho de agregarle como a la edad como frases antes que le den contexto, como que le den valor semántico para al momento de pasarlo en embedding, no sea un número, sino una frase que contenga como una connotación, un valor semántico. Oye, ¿y qué será mejor tener pocas características, por ejemplo, adulto joven y adulto mayor, o tener más categorías? Depende nuevamente pues, del tipo de análisis que queráis hacer. ¿Cachai? En ciencia de datos no existe como lo correcto o lo incorrecto, existe lo que tú necesitas como de alguna forma demostrar o analizar. Por eso muchas veces hay cosas que te pueden funcionar súper bien en un problema A, y si llegáis así copy-paste al problema B, puede que funcione como un desastre, ¿cachai? Depende mucho de lo que tú queréis contestar. Ok, ya. ¿Cachai? Entonces puede ser que el problema desde el negocio dice, oye, porque tienen que ser 3 categorías nomás. Onda joven, adulto, no sé, adulto mayor. O no, necesitáis que sea por décadas, ¿cachai? Chucha, y necesito entonces como 8 categorías. 10, 20, 30, 40, 50, ¿cachai? Depende mucho del problema en el fondo. ¿Cachai? Acá les voy a dejar otro videito. ¿Dónde está? Se me perdió el canal. Spatie, NLP. Spatie es una librería de NLP que ya está un poquito viejita, pero igual tiene varias cosas que funcionan súper bien. Y una de esas es el tema de los stopwords, que es lo de limpiar, quizás lo mismo que estaban haciendo Enoch, pero de forma automatizada. Yo elegí el lenguaje en español, inglés, portugués, lo que necesité, y le pasé el texto y él le saca todas las palabras que no agregan valor. Es una de las características, tiene hartas más, por eso les dejé ahí el video por si quieren verlo. No está de más como cultura general porque se usa harto en NLP. Y después hay otro término que yo siento que no, pero esto es personal.
personal, pero siento que no agrega mucho valor en embeddings, pero sí puede agregar valor en otros tipos de análisis, que es la lematización. Esto, lematización, lo dejo ahí. Y la lematización es llevar las palabras a su forma base, ¿ya? La forma base es como, por ejemplo, si tengo algo conjugado, si digo, no sé, la palabra cantando se transforma en canción o cantar. Y así se simplifica el lenguaje, como que las conjugaciones se eliminan y se llevan a su forma base. Entonces hay ciertos análisis de procesamiento del lenguaje natural que te favorece que la oración sea más simple. Entonces, para eso se utiliza. Yo la verdad es que en lematización no tengo mucha experiencia, no la he usado, sé cuál es el concepto, pero se los dejo igual por si lo quieren leer y quizá ahí se les ocurre algo que se puede hacer. Con embeddings entiendo que no anda tan bien, pero también se puede probar. Nuevamente depende mucho del problema a resolver. No todas estas cosas están como estampadas en piedra. Y el próximo punto que teníamos... bueno, y para el otro tema de la limpieza de los datos, las expresiones regulares también pueden servir, pues pueden hacer una expresión regular que, por ejemplo, deje solo los caracteres alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas y números. Y todo lo que sea basura como signos o puntos o guiones se saquen del texto. Porque eso también marea mucho a los embeddings. Cuando uno empieza a meter a veces signos, el tokenizador hay veces que lo absorbe y lo omite y hay veces que no. Y que genera token desconocidos nomás para esos signos y eso hace que el embedding pierda calidad. Entonces ahí yo les recomendaría que también hagan una limpieza con una expresión regular. Se los voy a dejar en el chat también. Limpieza por expresión regular que mantenga caracteres alfanuméricos, espacios y saltos de línea tanto en mayúsculas como minúsculas. El mundo de las expresiones regulares es bien complejo, no son tan fáciles de hacer. Ahí ChatGPT es su mejor aliado, es súper seco en hacer expresiones regulares. La librería en Python es re, hacen un import re, le dicen a ChatGPT, necesito una expresión regular que haga lo que le acabo de poner ahí en el WhatsApp y se la hace filete y les va a funcionar perfecta. Así que ahí la pueden aplicar también, además de los stop words. Enoch. El quitar las comas o los puntos seguidos no le quitaría como sentido a las frases. Sí, efectivamente, tenéis razón, eso hay que mantenerlo, voy a editar. Y que mantenga las comas y puntos y comas y puntos. Ahí sí, tenéis toda la razón. Ya, a ver, ¿qué otro tema nos quedaba? La limpieza de los datos, eliminar las palabras, lo acabamos de hablar, clustering. Y el último punto que tengo es la relación entre columnas. De ahí un tema súper importante, porque esa relación entre columnas puede que tenga muchos caminos, pero yo veo como dos cosas interesantes. Una es que los grafos son muy buenos para eso, porque ahí no vamos a relacionar las columnas con las columnas, sino que vamos a relacionar las cosas que emergen de cada columna. Por ejemplo, intereses, palabras claves que se relacionan. Los grafos son súper buenos en eso. Y ahí yo creo que el workshop probablemente nos va a ayudar a visualizar eso mejor, porque son un tema que es un poco difícil imaginárselo así. Si te lo cuentan es más fácil como verlo, cómo se ejecuta, ver el código, ver cómo se va formando, eso como más intuitivo, así que eso en el workshop lo vamos a ver sí o sí, de hecho fue el que ganó en la encuesta, porque relacionar dos columnas de texto donde hay diversidad de textos es algo muy complejo, si es que quizás no imposible, no hay una forma como clara ni fácil de decir, por ejemplo, si tengo una columna que habla de mis intereses literarios y tengo otra columna que habla de lo que me gusta comer, es re peludo relacionar eso, cómo relaciono la literatura con lo que como, ¿cachai? A nivel de columna. Sin embargo,
a través de grafos, por ejemplo, puede aparecer que en mi literatura se habla, no sé, pues de cocina francesa, y en mis intereses de comida también hablo de cocina francesa. Entonces ahí se va a generar un link en el grafo entre dos conceptos. Entonces no es que estemos relacionando las columnas, sino que estamos relacionando algunos aspectos claves que hay en los textos de esas columnas. Es una manera de hacerlo, pueden haber muchas más. Pero la columna entera, así como tratar de relacionarla con la columna al lado, es algo que no creo que llegue a muy buen puerto. Y eso me lleva al segundo punto, como que muchas veces también en todo lo que es ciencia de datos, y me acuerdo ya que esta weá la hablamos una vez cuando trabajábamos hace años, que a veces uno inconscientemente tiende a tratar de forzar los resultados de los modelos. Que dice, oye, ¿cómo relaciono estas dos columnas? Y empezamos a tratar de forzarlo, así como, no, pero es que hay que relacionarlas, es que le tengo que meter esto al modelo, lo tiene que relacionar, y finalmente a veces termináis haciendo que compile, que ejecute y que te dé algo, pero ese algo probablemente va a estar muy malo porque tú lo forzaste. Y en ciencia de datos, en todo lo que es analítica, en todo lo que es machine learning, en todo lo que es procesamiento de lenguaje natural y en general en esta disciplina de forma transversal, nunca hay que forzar los resultados. Los resultados te los tiene que dar la estadística, te los tiene que dar el modelo, pero uno, si no te gustan los resultados es porque probablemente no se puede hacer lo que estás tratando de hacer, o hay una forma más adecuada de hacerlo, pero no lo puedes forzar. Entonces ahí el planteamiento un poco como al revés, como más que decir cómo hago que estas dos columnas se relacionen, es como mirar las dos columnas primero y mirar y decir, oye, acá tengo este dato, acá tengo este otro dato, y hacerse la pregunta, ¿qué cosa podría relacionar esto? Y quizás la respuesta es nada, nada puede relacionar estas dos columnas. Y ahí la respuesta está clara y no hay nada que hacer por ese camino. El camino no es relacionar algo que no se puede relacionar. Entonces, ese es un punto que yo creo que nos hemos pasado por ahí en algún momento, pero que es algo se da muy natural, que es tratar de generar eso, pero en el fondo no es la orientación más adecuada, sino que tiene que ser al revés, como que primero hay que darle una vuelta a qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiero relacionar. ¿Tiene sentido relacionar esto o no al agua? No lo relacionemos, hagamos otra cosa, ¿cachai? Creo que por ahí va eso, el relacionar las columnas es algo que es bastante complejo, podría no ser necesariamente algo que agregue valor, pero sí en el tema de grafo yo lo veo, al menos creo que a través de extraer ciertas cosas claves como palabras clave, entidades, lugares, si es que hay, eso podría generar un grafo que relacione ambas columnas, pero a través de conceptos más que como las columnas completas. No sé si eso aclara esa duda o si genera más dudas. No sé si ya me quedé sin temas, creo que toqué todo lo que plantearon, entonces me gustaría ahora escuchar qué es lo que opinan de esto que hablamos, y si lo que contesté para el tema que ustedes habían planteado eh, les genera alguna otra duda que quieran que veamos ahora o que la conversemos, o no sé, pues cuéntenme. No. Me acuerdo cuando aprendí lo de la estructura de Transformers, se supone que como las frases que estaban en un párrafo en la mitad estaban relacionadas con las que estaban al principio y las que estaban al final. Y yo me preguntaba si que con el NLP uno podía hacer esto mismo, de que la columna 1 está de cierta manera relacionada con lo que respondía a la columna 2 y la columna 3, como en el NLP una parte de la oración está relacionada con el principio del párrafo y el final del párrafo, porque eso le da contexto. Se podía hacer como lo mismo, pero con las columnas. Con embedding se puede hacer eso, pero es más complejo porque hay como primero hacer como un análisis parcial, como de qué pedazo de la oración podría estar relacionado con algo, como que así chunks de la oración y les calculáis embeddings. Eso es como una forma artesanal de hacerlo. La arquitectura de Transformers lo hace porque es una arquitectura súper compleja, o sea, no es tan simple hacer lo que estáis planteando, pero de hecho en los RAG hay una
estrategia de hacer los chunks de texto, porque los racks, el texto de los PDF, los documentos se parte en trozos más chicos. Y hay una estrategia de cómo se parte eso a través de análisis semántico, en que tú decís, oye, empiezo a partir el texto de a poquito y veo como cuál se relaciona más para decir, oye, hasta acá llego y corto, porque esto está muy relacionado, ¿sabes? Pero hacer eso que planteáis es un desafío, suena simple, pero es un desafío bastante complejo. Necesitamos GPU. ¿No? Y desde lo técnico es muy complejo, más allá del procesamiento cómputo, que eso es resolvible, desde la parte del modelado es bastante complejo. No te sirve un simple modelo de embeddings, ¿cachai? Sí. O sea, unas redes neurales, unas con otras, unas funciones de activación. Bueno, eso. Muchas gracias. Vale. Ya chicos, creo que estamos con todos los temas. Cuéntenme si quieren cerrar con algo, si quieren opinar sobre los temas que hablamos técnicos, si tienen alguna duda más al respecto. Leonora había plantado uno, Jorge también, Ignacio. ¿Cómo se van con lo que hablamos? Hola Darío, Jorge por acá. Mira, lo que pasa es que yo estoy como en la parte del principio, como el preprocesamiento, viendo los layers, como al principio todo lo que antes lo envié. Y lo que pasa es que no alcancé a escuchar la pregunta de Leonor, porque yo justamente estoy como medio entrampado en la parte de hice un boxplot y tengo la edad es -1 y 0, 3 menos 0, o sea, 3 0 y 1 menos 1. Bueno, la cosa es que yo pensaba imputarlo hacia la mediana, y es justamente lo que Leonor estaba comentando y no alcancé a escuchar, que se me cortó el audio. Entonces me gustaría volver a explicar, aunque sea resumida esa parte, por favor. Ya, vale. Claro que el decidir si es que tú pones el promedio en una variable numérica es buena idea o no, ¿cachai? O es adecuado, depende de los datos, porque si es que la distribución, por ejemplo, si graficáis la distribución de esos datos y te da una distribución normal, pero súper angosta, significa que todos los datos están súper cerca al promedio, ¿cachai? Entonces tal vez poner el promedio no sería tan doloroso. Sin embargo, si la distribución de los datos, la campana es súper amplia, vaya a tener un montón de datos que no están tan cerca del promedio, entonces ahí tal vez no sería tan adecuado poner el promedio. Y si eso lo lleváis... Oye, Darío, ¿y en qué caso se puede ocupar la moda? Es que también depende, pues en el mismo caso de que tengáis, por ejemplo, la distribución súper acotada, no sé si la moda sea como bueno, al final siempre estáis jugando a adivinar, ¿cachai? No sé si es tan bueno rellenar data. Yo creo que ahí no... En general, yo te diría que no. No, porque estáis adivinando. Salvo casos súper particulares, donde realmente, como dijo Darío, como que el promedio sea realmente representativo y no vaya a tener algún efecto, y porque lo necesitáis así demasiado y no podéis no contar con eso, uno trata de no rellenar los datos porque, sobre todo cuando hay mucho y te va a cambiar la distribución de la variable. Si al rellenar el dato no te cambia la distribución de la variable y te sirve porque hay que aplicar algún método que requiere que no tenga NA, como que se podría justificar. Pero en general, sobre todo, rellenar de esa forma, como por la media o la mediana, se hacen casos súper particulares. Cuando uno rellena, casi siempre hace un modelo predictivo que a partir de otras variables de las columnas te llena ese dato. Pero ahí tenéis que tener cuidado porque estáis introduciendo multicolinialidad y no todos los modelos aguantan eso. Pero eso, o sea, es uno de los mecanismos. Pero en igual general no tiene uno trata mucha de no lógica encerrar que haya... datos, porque... Igual no tiene mucha lógica que haya un dato -1. ¿Quién tiene -1 año? Nadie. Y hay 3. Sí, pero por eso, como lo mejor es en esos casos no ocupar esos datos nomás. Pues. O sea, como de repente si veis que la columna tiene mucho NA y la columna no es tan relevante o podéis todavía llegar a buenas conclusiones y buenos modelos predictivos sin esa columna,
Lo que pasa es que yo encuentro que 125 datos es terrible poco. Entonces, como esa columna sí tiene datos relevantes después, entonces por eso ¿Qué yo columna es? ¿Qué nunca columna es? La de edad. Pero ¿por qué? Ya, pero es que también podía hacer inferencia, pues, porque en el fondo la sacáis por el momento y lo que así es decir, ya listo, voy a hacer todo mi análisis sin esa data. Y después, digamos, como todos tus resultados, veis cómo se distribuye con tus resultados con respecto a la edad, y ahí podéis hacer algunas como inferencias a partir de eso, decir, oye, lo que veo es que estas características que observé de mi dataset, pucha, se dan más frecuentemente en la gente de X edad que de otra. Pero en este caso en particular, no creo que sea como tan importante imputarlo, quizás es mucho más importante como entender que si es que con los datos que hay lográis encontrar ciertos patrones en rangos de A y hacer el supuesto que eso se va a replicar más adelante nomás. No creo que haya que agregarle tanta complejidad al tema de la A. Yo creo que la complejidad va más que nada por los datos, por lo que vi, por identificar como los intereses y esas cosas. Sí, es que hay un punto súper clave, que en el fondo tiene que ver con el impacto y las consecuencias de las decisiones que tomáis, ¿cachai? Porque claro, efectivamente, si estáis en una solución productiva, no sé, haciendo un modelo con un banco, adivinar la edad es crítico, pues eso podría costarle muy caro a un cliente, ¿cachai? Del banco. Podría negarle un crédito, podría pasar un montón de cosas que al final termina perjudicando a un tercero producto de que había un dato que no estaba y decidimos ponerle la moda, por ejemplo. ¿Cachai? Un caso crítico en la vida real productiva. Ahora, para efectos de lo que estamos haciendo acá, tal vez tampoco es tan grave ponerle edad, porque en el fondo sabemos que el dataset es chico, queremos hacer algo, ¿cachai? Podemos decir, oye, ya, pongámosle un valor arbitrario solo para que podamos usar la columna completa, no es tan terrible. Ahora, ojo que lo que puede pasar es que el valor que pongan les desequilibre los datos. Ahí sí hay un punto que yo podría ponerle, no sé, pues, el promedio, ponte tú, a esas personas, y justo esas personas tenían una edad súper baja, que tenían intereses de jóvenes, ¿cachai? Entonces eso te va a contaminar el dataset porque hay a meter intereses de jóvenes en el otro grupo, del promedio que quizás es más adulto o adulto mayor, no lo sé, ¿cachai? Entonces te puede pegar negativamente poner el promedio, sí, pero tampoco es tan terrible probar, ¿cachai? Porque en el fondo estamos jugando a hacer un ejercicio, ¿cachai? Para soltar las manos, para aprender ciertos conceptos, para entrar en el mundo de esto, ¿cachai? Pero en una solución productiva pasa lo que hice Jay, ¿cachai? Como no podía adivinar el dato. Ahí tenéis que o voláis esos datos o no los consideráis, ¿cachai? O tratáis de predecirlo a través de otras variables, pero no jugar a adivinarlo, porque justamente la ciencia de datos quiere hacer todo lo contrario a eso, adivinar. ¿Cachai? Entonces ahí en el ambiente productivo creo que la conversa quiere dejar claro eso, como que en un ambiente productivo tengan mucho ojo con esa decisión, porque sería una muy mala idea para ese proyecto, ¿cachai? Pero acá que estamos soltando las manos y todo eso no lo veo tan grave. Lo pueden hacer, ¿cachai? Ignacio. Disculpa, otra pregunta, ¿qué tan importante, por ejemplo, la misma variable edad? Buscar normalidad. Para más adelante, porque yo te he trabajado con todo esto del preprocesamiento y descriptivo y todo, pero apuntando hacia el embedding, hacia los pasos que vienen. ¿Qué tan importante que yo deje, por ejemplo, una variable lo más cercana a lo normal, a la variable, a la normalidad de la data? En términos de embeddings no te va a pegar en nada, porque de hecho los números para los embeddings no son muy buenos. Los embeddings funcionan muy bien en sentencias de texto, ojalá den o tres palabras, ¿cachai? Porque tampoco funcionan tan bien. Entonces ahí la edad no te juega mucho en el mundo de los embeddings, te sirve más para hacer grupos, ¿cachai? Algún análisis estadístico. Y de ahí la normalidad, yo me imagino, ayer tú que tenés más background estadístico que yo, la normalidad igual depende, pues. Hay veces que te puede jugar a favor para ciertos modelos y no sé si siempre es bueno normalizar, ¿cachai?
Yo no trato de no forzar esas cosas y cuando no es normal busco otra alternativa. Si es que, no sé, en los casos, por ejemplo, cuando hay que hacer test de hipótesis o cosas así, busco test no paramétricos. Cuando hay que ocupar modelos, ocupo modelos que no, modelo o reducción de dimensionalidad, ocupo aquellos que no requieren normalidad. O sea, con la cantidad de herramientas que he tenido hoy día, sí o sí voy a encontrar algo que no requiere normalidad. Entonces, yo trataría de no forzar y de simplemente como ocupar las herramientas acorde a al contexto que tenéis también. Y porque además igual tenemos pocos datos, entonces quizás es mejor como adaptarnos a lo que tenemos nomás. No tenemos ahí tanto margen como si tuviéramos como una gran cantidad de datos para poder empezar a hacer como diferencia más robusta. Entonces, yo creo que es mejor buscar las herramientas que se adapten a lo que tienes, en mi opinión. Eso, o sea, es lo que yo voy a hacer por lo menos. Ujú. Sí, pues ahí es muy buen punto, porque como dice Yair, hay de todo, ¿cachai? Hay herramientas que te van a pedir datos, o te van a sugerir en el fondo, nunca está estampado en piedra, pero te van a decir, mira, este modelo funciona mejor con datos normalizados. Por ejemplo, Yuma. Yuma funciona bien cuando los datos están escalados, no normalizados, perdón, escalados. También lo pueden probar con data normalizada para ver cómo anda, ¿cachai? Pero en general Yuma funciona muy bien con la data escalada. Entonces, hay modelos que te dicen, pues mira, yo tengo cierta restricción donde sé que funciona mejor. Pero eso no significa que con data que no cumple esa restricción te vaya a funcionar muy mal, puede que también funcione mejor, ¿cachai? Entonces, depende Darío, mucho del caso, la cantidad de los datos, ¿cachai? De honor. ¿y ahí es mejor ocupar un road scaler o un standard scaler? Depende del caso. Ahí hay que leer la documentación y ahí cada scaler te va a decir, mira, este scaler funciona súper bien cuando la data distribuye de esta manera. Como decía Jair, este scaler funciona súper bien si es que sabéis que tenéis presencia de outliers, ¿cachai? El road scaler es cuando tenéis presencia de outlier. Sí, hay uno que es Power Scaler también, me acuerdo que escalaba en función de potencia, y ese no me acuerdo cuál era la gracia. Pero cada uno tiene su gracia, y en el mundo de los modelos siempre van a estar súper enfrentados a eso, van a tener siempre una paleta de herramientas, nunca vaya a encontrar un solo modelo que haga lo mismo, probablemente yo voy a decir, oye, quiero clasificar variables categóricas, vaya a buscar, oye, encontré 10 modelos que clasifican variables categóricas, ¿cuál decido, cachai? Y ahí hay que leer la documentación nomás, porque te va a decir, oye, este clasificador funciona bien de esta forma, este otro de otra manera, así como hicimos la analogía hace un rato los clústeres. Hay clústeres que te van a decir, oye, yo funciono súper bien con data esférica, yo funciono súper bien si la data está normalizada, como preguntaba Jorge. Hay otros clústeres que te van a decir, yo funciono súper bien cuando la data no es esférica y cuando la data tiene figuras extrañas, ¿cachai? Y ahí entra el HD scan, del scan, el Minchip que comentó Yair, ¿cachai? Entonces, siempre van a encontrar un montón de herramientas, pero la única forma de poder decidir si es que es la herramienta adecuada es leyendo la documentación, porque va a depender mucho del problema y de los datos. Es muy minuto. difícil tomar la decisión de otra manera. Todo se va a cortar en menos de un minuto. Sí, yo me tengo que ir. Ya. Ya pues chicos, sigamos por el chat, vamos a organizar los workshops y ahí vamos a estar contándoles cómo nos va. Recuerden, porfa, tienen sus dudas por el chat, si por el chat podemos seguir conversando igual, no hay problema con eso. Listo, cuídense mucho, que estén bien. Adiós, gracias, Chao. Darío. Gracias. Chau, chau. Gracias, Yair. Chao. Chao.